¿Y si el próximo cónclave del Vaticano fuera el escenario de una batalla histórica entre tradición y cambio? Desde los tiempos de San Pedro, la Iglesia Católica ha sido un crisol de poder, fe y disputas internas. Pero en marzo de 2025, con el Papa Francisco liderando el jubileo y enfrentando una salud frágil, el futuro del catolicismo pende de un hilo. Este análisis no solo explora el estado actual del Vaticano, sino que destapa las figuras clave, 5 cardenales, que podrían desafiar el rumbo de la Iglesia. Burke, Muller, Sarah Tagle y Parolin. El Papa Francisco, a sus 88 años, ha marcado una era de transformación en la Iglesia Católica con su estilo pastoral y su apuesta por las periferias. Pero en marzo de 2025, su salud frágil lo coloca en una posición vulnerable. El jubileo de 2025, que comenzó en diciembre de 2024, es su proyecto estelar. Una celebración global que busca renovar la fe con peregrinaciones masivas a Roma y actos de misericordia. Sin embargo, sus internaciones, recurrentes por infecciones respiratorias, como la de febrero de 2024, han encendido las alarmas. ¿Estamos ante el ocaso de un pontificado revolucionario o solo ante un capítulo más de su resistencia? Este no es solo un drama humano, sino un juego de poder. Francisco ha nombrado a 137 de los 252 cardenales actuales, de los cuales el 80% son electores menores de 80 años. Un récord histórico que asegura, en teoría, la continuidad de su visión sinodal y abierta. Pero la diversidad geográfica, con cardenales de 94 países, introduce un factor impredecible: no todos comparten su sueño de descentralización. Por ejemplo, el Sínodo sobre la Sinodalidad de 2024 dejó temas como el diaconato femenino en suspenso, frustrando a progresistas y enfureciendo a conservadores. ¿Qué tan sólido es realmente su legado? La oposición a Francisco no es un secreto. Desde los Dubie de 2016, cuando cardenales, como Burke, cuestionaron su apertura a los divorciados recasados, hasta las críticas por fiducias supplicans en 2023, que permitió bendecir a parejas del mismo sexo. Su pontificado ha sido un campo de batalla. En las calles de Roma los fieles del jubileo lo veneran, pero en los pasillos del Vaticano las facciones se preparan para el después. Imagina por un momento. Si Francisco dejara el trono de Pedro mañana, ¿qué cambiaría en tu parroquia local? La incertidumbre también tiene un lado espiritual. Francisco insiste en una iglesia en salida, cercana a los pobres y abierta al diálogo, pero su edad lo obliga a delegar cada vez más el jubileo con sus 320,000 de peregrinos esperados. Según estimaciones vaticanas, podría ser su despedida triunfal o un recordatorio de las divisiones que deja atrás. ¿Crees que su visión sobrevivirá al próximo cónclave o que la Iglesia dará un giro inesperado? El Colegio Cardenalicio en marzo de 2025 es un reflejo del mundo diverso, fragmentado y lleno de tensiones. Tras el consistorio de diciembre de 2024, el Papa Francisco nombró 21 nuevos cardenales, elevando el total a 252, de los cuales 137 son electores menores de 80 años provenientes de 94 países. Esta globalización es histórica, desde Mongolia hasta Timor Oriental, pasando por Nigeria y Brasil. La Iglesia ya no es un feudo europeo. Pero esta apertura tiene un precio. ¿Cómo se elige un líder entre tantas voces dispares? Los números hablan por sí solos. Según el Anuario Pontificio de 2024, el 40% de los 1.400 millones de católicos vive en América Latina, el 24% en África y solo el 18% en Europa, un declive drástico desde el 50% europeo de hace un siglo. Francisco ha moldeado este colegio con figuras de las periferias, como el cardenal de Tonga, Juanne Patita Painimaci, o el de Cabo Verde, Arlindo Gómez Hurtado. Sin embargo, esta diversidad geográfica no garantiza unidad ideológica. Algunos quieren más sinodalidad, otros claman por tradición. ¿Qué significa esto para el próximo Papa? El cónclave no es solo un acto de fe, sino una negociación política digna de Maquiavelo. En 2013, Francisco emergió como un outsider tras alianzas inesperadas entre cardenales latinoamericanos y europeos progresistas. Un giro que sorprendió al mundo. Hoy, con un colegio tan variado, las facciones podrían dividirse entre quienes buscan un papa pastoral como Francisco y quienes prefieren un teólogo ortodoxo al estilo de Evento. 16.
Imagina el impacto en tu comunidad. Si el próximo papa viniera de África o Asia, sería un símbolo de esperanza o de desconcierto. Esta diversidad también plantea dilemas prácticos. La curia romana, aún dominada por italianos, que son el 20% de los electores, podría resistirse a un líder no europeo, mientras que cardenales africanos y asiáticos, cada vez más influyentes, empujan por una iglesia menos centralizada. El caso del cardenal filipino Tagle, joven y carismático, o del guineano Sara, tradicionalista, ilustra esta pugna. ¿Crees que la iglesia está lista para un cambio tan radical o que el peso de Roma seguirá imponiéndose? Raymond Leo Burke, estadounidense de 76 años, es una figura que despierta pasiones y controversias en la Iglesia católica. Como ex prefeito del Supremo Tribunal de Asignatura Apostólica, este cardenal se ha erigido como el bastión del tradicionalismo, defendiendo una visión de la Iglesia basada en la liturgia clásica y una moral inflexible. Su oposición a las reformas de Francisco comenzó temprano. En 2016 fue uno de los firmantes de los Dubia, un documento que cuestionaba la apertura del Papa a la comunión para divorciados recasados en amor, isla Ecticia. Para Burke, estas decisiones son una amenaza a la doctrina pura. Es en un héroe de la fe, un eco de un pasado que ya no resuena. Su influencia no se limita al Vaticano en Estados Unidos, donde el catolicismo conservador está en auge. Un estudio de Pure Research de 2024 muestra que el 28% de los católicos jóvenes prefiere la misa en latín. Burke es un icono. Sin embargo, su poder dentro de la curia se desplomó cuando Francisco lo relegó a un rol ceremonial en 2014, quitándole autoridad real. A pesar de esto, sigue siendo una voz potente entre los cardenales, que ven el pontificado actual como demasiado progresista. Imagina por un momento, si Burke lograra movilizar un bloque en el cónclave, ¿qué significaría para tu parroquia local? Pero no todo es blanco y negro con Burke. Sus críticos lo acusan de aferrarse a una iglesia elitista, desconectada de los fieles modernos, que buscan una fe más accesible y menos rígida. En 2023, su rechazo a fiducia suplican que permite bendecir a parejas del mismo sexo. Lo puso en el ojo del huracán. Para él, esto es una herejía pastoral. Sin embargo, su postura también lo aísla de cardenales más moderados que buscan un equilibrio. ¿Qué lo mueve realmente? ¿La defensa de la verdad o la nostalgia por un poder perdido? A sus 76 años, Burke aún es elegible para votar en el próximo cónclave y su salud, aunque frágil tras un episodio de COVID-19 en 2021, no lo ha silenciado. Podría ser un kingmaker, alguien que no se convierta en papa, pero que influya decisivamente en la elección de un candidato conservador. Su legado plantea una pregunta al espectador: ¿necesita la Iglesia a un guardián como él para mantenerse fiel a sus raíces, o es hora de dejar atrás estas batallas y mirar hacia el futuro? Gerhard Ludwig Müller, alemán de 76 años, es un titán teológico cuya sombra aún se proyecta sobre el Vaticano como ex prefeito de la Congregación para la Doctrina de la Fe entre 2012 y 2017. Bajo el pontificado, Evento 16, Müller defendió una ortodoxia estricta que chocó con el enfoque pastoral de Francisco. Su salida en 2017, cuando el Papa no renovó su mandato, marcó un punto de inflexión. Desde entonces se ha convertido en un crítico feroz de las reformas actuales, especialmente de la sinodalidad y el ecumenismo. Para él, la Iglesia está en una crisis doctrinal que exige respuestas firmes. ¿Es Müller un profeta incomprendido, un eco de un rigor que ya no tiene lugar? Su trayectoria está profundamente ligada a Bento XVI, de quien fue amigo y editor de sus obras completas. Esta conexión lo hace un puente entre el legado teológico del Papa emérito y los conservadores actuales, que temen la deriva progresista de Francisco. En libros como El Papa, Misión y Ministerio 2017, Müller argumenta que la prioridad de la Iglesia debe ser la verdad doctrinal, no la adaptación al mundo moderno. Su oposición al sínodo sobre la sinodalidad de 2024, que calificó de experimento peligroso, lo posiciona como un líder para quienes buscan un retorno a la centralización. ¿Qué opinas? ¿Debería la Iglesia priorizar la doctrina sobre la empatía? Müller no solo critica desde la teoría, sus palabras tienen peso práctico en el cónclave. Aún elegible para votar a sus 76 años, podría influir en cardenales europeos y latinoamericanos que comparten su visión como un bloque que resista candidatos como Tagle. Sin embargo,
Su estilo rígido y académico lo distancia de los pastores más carismáticos que dominan el colegio actual. Un dato curioso: en 2023 Muller sorprendió al defender públicamente al Papa emérito Benito XVI tras críticas póstumas mostrando que su lealtad trasciende rivalidades. ¿Podría esta firmeza ser su mayor fortaleza o su talón de Aquiles? A pesar de su influencia, Muller enfrenta un desafío. Su enfoque intelectual no resuena con los fieles de las periferias, donde la Iglesia crece más rápido. En África y Asia, que representan el 35% de los católicos globales, según el Anuario Pontificio 2024, la fe es más vivencial que teológica. Si el próximo Papa debe conectar con estas regiones, Muller podría quedar relegado a un papel simbólico, reflexiona. Es más importante un líder que hable al corazón o uno que proteja la mente de la Iglesia. Robert Sarah, guineano de 79 años, es una figura que combina misticismo y firmeza en un mundo eclesiástico dividido. Como ex-prefeito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos hasta 2021, Sarah ha defendido una iglesia arraigada en la liturgia tradicional y resistente al secularismo, ideas que plasman libros como Dios o Nada. 2015. A meses de cumplir 80 años, en junio de 2025, perderá su voto en el cónclave, pero su influencia simbólica entre los conservadores africanos y globales es inmensa. Para él, la Iglesia europea está moribunda y África, con su fe vibrante, es el futuro. ¿Podría su visión cambiar el rumbo del catolicismo? África es clave en su narrativa, con 236,000,000 de católicos, un aumento del 50% desde 2000, según el Vaticano. El continente se ha convertido en un motor de crecimiento para la Iglesia y Sarah lo sabe. Su rechazo a Aciducia Supplicans en 2023, respaldado por obispos africanos que se negaron a implementar las bendiciones a parejas del mismo sexo, mostró su poder para movilizar resistencias. Sin embargo, su énfasis en la tradición choca con la sinodalidad de Francisco, que busca una Iglesia más dialogante. Imagina el impacto si un papa africano conservador emergiera. ¿Cómo resonaría eso en tu comunidad? Sarah no es solo un ideólogo, su vida misma es un testimonio. Nacido en una aldea remota de Guinea, llegó a ser cardenal gracias a su devoción y talento. Un ascenso que lo hace un héroe para muchos. Pero sus críticos lo acusan de idealizar una iglesia del pasado ignorando las realidades de un mundo plural. En 2024, durante el jubileo, sus discursos sobre la crisis de fe en Occidente fueron aplaudidos por tradicionalistas pero silenciados por progresistas. ¿Es él un profeta de la renovación o un obstáculo para la modernización? A punto de dejar el cónclave, Sarah podría ser un kingmaker indirecto, inspirando a cardenales más jóvenes como Peter Turson de Ghana. Su legado plantea una pregunta profunda: si África toma las riendas de la Iglesia, ¿será un renacimiento espiritual o una vuelta al conservadurismo extremo? Piensa en tu propia fe. ¿Qué papel juega la tradición en ella frente a los cambios del siglo XXI? Luis Antonio Tagle, filipino de 67 años, es el contraste perfecto: joven, carismático y alineado con el espíritu de Francisco como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Povos. Tagle encarna una iglesia cercana a los pobres y abierta al mundo, ganándose el apodo de Francisco Asiático en un colegio cardenalicio donde la edad promedio supera los 70. Su vitalidad lo convierte en un favorito para suceder al Papa actual, pero su ascenso no sería fácil. Los conservadores lo ven como una amenaza a la ortodoxia. ¿Podría este niño prodigio llevar la Iglesia a una nueva era? Tagle representa el auge de Asia, donde los católicos, aunque solo el 3% de la población regional, suman 1,400,000, según datos de 2024. Filipinas, con 860,000 de fieles, es su bastión y su estilo pastoral lloró en público tras el tifón. Haitian en 2013, conecta con las masas. Su apoyo a la sinodalidad y su trabajo en el jubileo de 2025 organizando misiones en periferias refuerzan su perfil progresista. Sin embargo, algunos cardenales europeos temen que su enfoque emocional carezca de la profundidad teológica necesaria. ¿Qué pesa más para ti? ¿Un papa que inspire o uno que doctrináis? Su juventud es su mayor activo y su mayor riesgo. A los 67 años podría liderar la Iglesia por décadas, un prospecto que entusiasma a quienes quieren continuidad con Francisco.
pero asusta a quienes buscan un giro conservador. En 2023, su defensa de fiducias supplicans lo alineó con los reformistas, pero también lo puso en la mira de tradicionalistas como Burke y Muyer. Un dato curioso: Tagle es conocido por viajar en transporte público. Una humildad que lo hace querido pero que algunos ven como populismo. ¿Es esta sencillez una virtud o una fachada? Si Tagle fuera elegido, sería el primer papa asiático, un hito que reflejaría el giro global de Francisco hacia las periferias. Pero su elección enfrentaría resistencias. La curia, aún dominada por italianos, podría sabotearlo y los conservadores lo acusarían de diluir la fe, reflexiona. ¿Te imaginas un papa que hable desde las calles de Manila en vez de los palacios de Roma? ¿Qué significaría eso para el catolicismo que conoces? Pietro Parolin, italiano de 70 años, es el número 2 del Vaticano como secretario de Estado, un hombre de perfil bajo pero de inmenso poder, diplomático de carrera. Parolin ha sido el arquitecto de la política exterior de Francisco, desde el deshielo con Cuba en 2014 hasta el controvertido acuerdo con China sobre la nombración de obispos en 2018, renovado en 2024, moderado y pragmático, es visto como un candidato de consenso para el próximo cónclave, pero su habilidad para navegar entre facciones también lo hace sospechoso. ¿Es un puente o un oportunista? Parolin conoce la curia como pocos. Con 40 años de experiencia, ha servido en nunciaturas desde México hasta Venezuela y su gestión ha estabilizado las finanzas vaticanas tras escándalos como el del Banco Vaticano. Sin embargo, el acuerdo con China, que cedió al gobierno comunista un rol en la selección de obispos, enfureció a conservadores como Burke, quienes lo ven como una traición a los católicos clandestinos. En 2024, este pacto fue criticado por Human Rights Watch, que reportó un aumento del 20% en la persecución religiosa en China. ¿Vale la paz diplomática a ese costo? A diferencia de Tagle o Sarah Parolin, no polariza con carisma ni ideología, sino que une con estrategia. En el jubileo de 2025 hectáreas coordinado la logística para 3200000 de peregrinos, un éxito organizativo que refuerza su prestigio. Pero su estilo frío y calculador lo aleja de los fieles de a pie. Nunca lo verás llorando en público como Tagle. Si fuera papa podría traer estabilidad, pero a costa de perder el alma pastoral de Francisco. Piensa, ¿prefieres un líder que negocie o uno que inspire? Su italianidad es un arma de doble filo, con el 20% de los electores aún italianos. Parolin tiene una base sólida en la curia, pero el giro global de Francisco favorece a candidatos de periferias. A sus 70 años tiene energía para liberar, pero su elección podría ser vista como un paso atrás tras un pontificado latinoamericano. ¿Crees que la Iglesia necesita un diplomático como él para sanar sus heridas o que su enfoque tibio solo aplazará las batallas internas? El jubileo de 2025, inaugurado en diciembre de 2024. Es el gran legado que Francisco quiere dejar a la Iglesia, un evento que combina fe, reconciliación y espectáculo global con una proyección de 3200000 de peregrinos. Según estimaciones vaticanas, Roma se ha transformado en un hervidero de procesiones, misas y actos de caridad desde la apertura de la Puerta Santa en San Pedro hasta visitas a cárceles. A sus 88 años, Francisco ha insistido en liderar personalmente momentos clave como la misa de Año Nuevo, a pesar de su salud frágil. Pero detrás de la celebración late una pregunta: ¿es este su canto del cisne o un intento de cementar su visión? El jubileo no es solo espiritual, es político. Francisco lo ha diseñado como una extensión de su pontificado, un llamado a la misericordia, la inclusión y la atención a las periferias, con eventos en lugares como Banda y Filipinas. Sin embargo, las tensiones internas no desaparecen mientras él abraza. Los marginados cardenales, como Sarah, critican el vaciamiento doctrinal de estas iniciativas. En 2024, un informe del Corriere della Sera reveló que el costo del jubileo supera los 4.000 millones de euros, lo que ha generado murmullos sobre la gestión financiera. ¿Puede un evento tan grandioso unir a una iglesia dividida? La salud del Papa añade drama a la escena. Sus apariciones públicas como la bendición del 1 de enero de 2025 han mostrado su fragilidad, usa de ruedas y su voz es apenas un susurro aún así. Su presencia inspira a millones, especialmente en América Latina, donde el 40% de los católicos lo ven como un santo vivo,
según una encuesta de Gallup. Pero en el Vaticano los preparativos para un cónclave ya están en marcha. El jubileo podría ser su despedida. Imagina si Francisco no termina el año, que sentirías al verlo partir. El impacto del jubileo trasciende 2025 si logra movilizar a los fieles y fortalecer su legado. Los cardenales electores 80% nombrados por él podrían inclinarse por un sucesor como Tagle, pero si las divisiones persisten, el evento podría ser solo un espejismo de unidad, reflexiona. ¿Es el jubileo una celebración de la fe que conoces o un escenario para las batallas que vienen? La sinodalidad, el proceso de escucha y descentralización impulsado por Francisco, es tanto su mayor innovación como su mayor controversia. El sínodo sobre la sinodalidad, concluido en octubre de 2024, buscó dar voz a los laicos, mujeres y periferias, pero dejó temas candentes como el diaconato femenino o el celibato opcional sin resolución clara. Para Francisco es una revolución, una iglesia menos jerárquica y más comunitaria. Sin embargo, para críticos como Muller es una pandilla democrática que diluye la autoridad papal. ¿Es este el futuro del catolicismo o una utopía imposible? El proceso no fue fácil. Desde 2021 se consultó a millones de fieles en 112 países, un esfuerzo sin precedentes que generó 300.000 páginas de aportes, según la Secretaría del Sínodo. Pero los resultados dividieron. Mientras obispos alemanes pidieron reformas radicales, africanos y asiáticos defendieron la tradición. En 2024, el documento final evitó compromisos firmes, frustrando a progresistas y enfureciendo a conservadores como Burke, quien lo llamó un circo. ¿Crees que la Iglesia debería escuchar más a sus fieles o mantenerse firme en sus pilares? La sinodalidad también expuso fracturas globales. En Europa, donde la fe declina, solo el 18% de los católicos asiste a misa regularmente, según Eurostat. 2024. Muchos ven en ella una esperanza de renovación, pero en África, con su crecimiento explosivo, la prioridad es la evangelización, no el diálogo. Francisco insiste en que la sinodalidad no es una democracia, sino un caminar juntos guiado por el Espíritu. Sin embargo, sin decisiones concretas, su sueño podría quedar en palabras. ¿Qué significa para ti una iglesia que escucha fortaleza o caos? El próximo cónclave decidirá su destino. Si un papa como Tablet toma el timón, la sinodalidad podría florecer. Si gana un conservador como Sara, podría ser enterrada en tu parroquia. ¿Has sentido este caminar juntos o sigue siendo una idea lejana? El experimento de Francisco plantea un desafío. ¿Puede una institución de 2000 años cambiar sin romperse? El acuerdo secreto entre el Vaticano y China, firmado en 2018 y renovado en 2024 bajo la supervisión de Pietro Parolin, es un tema que arde en la Iglesia. Este pacto permite al gobierno comunista influir en la nombración de obispos buscando unir a la Iglesia oficial y la clandestina, que suma 1,200,000 de católicos. Para Francisco y Parolin es un paso pragmático hacia la reconciliación tras décadas de persecución, pero para críticos como Burke es una traición a los fieles que resistieron al régimen. ¿Vale la pena sacrificar principios por diplomacia? Los resultados son mixtos. Desde 2018 se han nombrado 10 obispos con aprobación mutua y en 2024 Parolin visitó Pekín. Un hito histórico, sin embargo. Human Rights Watch reportó un aumento del 20% en arrestos de cristianos clandestinos entre 2022 y 2024, sugiriendo que el acuerdo no frenó la represión. Cardenales como Joseph Zen, exobispo de Hong Kong, han acusado a Parolin de vender la fe por política en el Vaticano. Este tema divide. ¿Es un mal necesario o un error garrafal? El impacto global es innegable. China, con su potencial de 1.400 millones de habitantes, es un sueño evangelizador, pero el costo ha sido alto. La iglesia clandestina siente abandono y conservadores lo usan como arma contra Parolin en 2025, mientras el jubileo celebra la unidad. Este acuerdo ensombrece su mensaje. Imagina si tu fe estuviera bajo un régimen así. ¿Apoyarías un pacto con el diablo por sobrevivir en el cónclave? Este tema podría hundir o elevar a Parolin. Si los cardenales ven su diplomacia como visionaria, podría ser papa. Si lo consideran una capitulación, su candidatura se desmoronará. Reflexiona, ¿debería la Iglesia negociar con poderes terrenales o mantenerse pura a cualquier precio?
La Curia Romana, el gobierno central del Vaticano, sigue siendo un campo de batalla en 2025, incluso bajo el dominio de Francisco, compuesta por unas 2.500 personas entre clérigos y laicos. Esta maquinaria burocrática ha resistido los intentos del Papa por reformarla desde 2013, cuando prometió acabar con la corrupción y el nepotismo. Escándalos como el del Banco Vaticano, que en 2021 reveló desvíos de 200 millones de euros, han manchado su imagen y aunque Parolin ha saneado parte de las finanzas, la Curia sigue siendo un feudo italiano. ¿Es esta élite un pilar esencial o un obstáculo para la Iglesia moderna? Francisco ha intentado descentralizarla con medidas como la Constitución Praedicate Evangelium 2022, que abrió cargos a laicos y mujeres. Pero el cambio es lento. En 2025, los italianos aún representan el 60% de los altos cargos curiales, a pesar de ser solo el 20% de los cardenales electores. Esta desproporción choca con el colegio globalizado que él mismo creó, donde África y Asia ganan peso. El caso del cardenal Angelo Becciu, condenado en 2023 por malversación, es un recordatorio: la curia no se rinde fácil. ¿Crees que Roma debería seguir mandando o ceder ante las periferias? La curia también influye en el cónclave. Sus miembros, aunque no votan, preparan informes y susurran en los oídos de los cardenales un poder silencioso que podría favorecer a Parolin o sabotear a Tagle. En 2013 la elección de Francisco fue en parte una rebelión contra esta élite, pero hoy, tras 12 años, su control persiste. Un dato sorprendente: el presupuesto curial de 2024 fue de 3,200,000,000 de euros, más que el PIB de algunos países pequeños. ¿Qué dice esto de una iglesia que predica pobreza? Si el próximo papa no doma la curia, las reformas de Francisco podrían desvanecerse. Un candidato como Tagle, ajeno a sus intrigas, podría enfrentarla, mientras que Parolin, curtido en sus pasillos, la manejaría desde dentro. Reflexiona: ¿te gustaría que la iglesia fuera más transparente o aceptas que el poder siempre tiene sombras? El crecimiento del catolicismo en África y Asia es el fenómeno que define la Iglesia en 2025 y el próximo cónclave lo reflejará. África, con 236,000,000 de católicos, y Asia, con 1,400,000,000, suman el 35% de los fieles globales, según el Anuario Pontificio 2024, mientras Europa cae al 18%. Francisco ha elevado a cardenales de estas regiones, como Sara de Guinea y Tagle, de Filipinas, para darles voz, pero sus visiones chocan. África tiende al conservadurismo, Asia a la apertura. ¿Quién ganará esta pugna por el alma católica en África? La fe es un incendio. Desde 2000, los católicos crecieron un 50% y países como Nigeria y la República Democrática del Congo lideran con iglesias abarrotadas. Sara encarna esta fuerza, pero su rechazo a la sinodalidad y a fiducias supplicans muestra una resistencia a las reformas de Francisco. En contraste, Asia, con Filipinas a la cabeza, abraza un fimes emocional y pastoral como la de Tagle. En 2024, el jubileo tuvo eventos masivos en Manila y Lagos. ¿Un guiño a estas potencias emergentes? ¿Te imaginas un papa de estas tierras? Las estadísticas son reveladoras. En Europa, solo el 18% de los católicos asiste a misa semanalmente, Eurostat 2024, mientras que en África es el 70%. Según Catherine World Report, esta vitalidad podría inclinar el cónclave hacia un líder no europeo, algo impensable hace un siglo, pero también genera tensiones. La curia teme perder control y los conservadores europeos ven en África un aliado, pero en Asia una amenaza. ¿Es este crecimiento una bendición o un desafío para la unidad? El futuro de la Iglesia se juega aquí. Si Sara o Tagle representan el mañana, el catolicismo podría girar hacia el sur global, dejando a Europa como un recuerdo. Piensa en tu propia fe. ¿Te inspira que la Iglesia crezca en lugares lejanos o te preocupa que se aleje de sus raíces históricas? Aunque Bento XVI falleció en 2022, su legado sigue vivo en 2025, alimentando las divisiones que Francisco enfrenta. El Papa emérito, con su enfoque teológico y su amor por la tradición, es un icono para conservadores como Muller y Burke, quienes lo ven como el último bastión de una iglesia pura. Su renuncia en 2013, un acto inédito en 600 años, abrió la puerta a Francisco, pero también dejó una herida.
Dos visiones opuestas conviviendo en el Vaticano. ¿Cómo influye este fantasma en el próximo cónclave? Bento dejó huella en el colegio cardenalicio. De los 137 lectores actuales, 17 fueron nombrados por él, un grupo pequeño pero influyente, especialmente en Europa y América del Norte. Muller, su discípulo, defiende su herencia con pasión, mientras que Francisco ha tratado de superarla con gestos como el jubileo en 2023. La publicación póstuma de ¿Qué es el cristianismo de Bento reavivó el debate? Sus críticas al secularismo resonaron con Sara, pero incomodaron a progresistas. ¿Es su sombra una guía o una carga? La coexistencia de dos papas vivos entre 2013 y 2022 fue un experimento único, aunque Bento se mantuvo discreto. Sus apariciones, como en 2020 recibiendo a Muller, fueron interpretadas como guiños a los tradicionalistas. En 2025, su memoria podría unir a los conservadores en el cónclave contra el legado de Francisco. Un dato curioso: su tumba en las grutas vaticanas recibe más visitas que la de Juan Pablo II. ¿Qué dice esto de los fieles? El próximo papa heredará esta tensión. Si un conservador como Muller gana, Bento será reivindicado. Si Tabit triunfa, su era quedará atrás, reflexiona. ¿Te atrae más la iglesia intelectual de Bento o la pastoral de Francisco? Tu respuesta podría predecir el futuro. El Vaticano en 2025 es un crisol de esperanza y conflicto, con Francisco al borde del ocaso, 5 cardenales desafiando el cónclave y una iglesia en plena metamorfosis global. El futuro oscila entre tradición y cambio. Entre Roma y las periferias, y lo que venga definirá la fe de millones. Continuidad con Table y Parolin, ruptura con Burke, Muller y Sara. Suscríbete. Dale like y comenta qué piensas del próximo papa y no te pierdas nuestro próximo vídeo sobre los secretos del cónclave. Haz clic en la pantalla ahora.